está grabando ya, como ustedes verán, y vamos a empezar a ver la clase de hoy. Ahí está. Muy bien, ahora sí podemos ver adecuadamente y ahora empezamos a esta misma clase que la estoy grabando. Se las voy a transcribir a su WhatsApp, es decir, voy a subir al YouTube y del YouTube se los voy a transferir a su WhatsApp para que puedan tomar nota, puedan bajar, y la siguiente semana, cuando ya esté funcionando la plataforma Moodle, voy a ir sistemáticamente ya subiendo la información que, con la que vamos a trabajar en clases. Entonces, el primer capítulo de la asignatura es teoría de juegos, como verán. ¿Y qué podríamos decir acerca de la teoría de juegos? Los juegos, bueno, juegos, justamente de los juegos que normalmente nosotros utilizamos cuando somos niños, cuando somos jóvenes o cuando somos maduros, a partir de ahí, los matemáticos de toda época se han preguntado cómo podrían sistematizar la toma de decisiones estratégicas para poder vencer al oponente. A partir de ahí es que nace justamente el concepto de la teoría de juegos. Entonces, en un principio, tal como estoy exponiendo en la pantalla que ustedes la pueden ver, indico de que en la Universidad Boliviana, la asignatura de investigación operativa, en aquella época de los 80, se estudiaba evidentemente la teoría de juegos, pero se decía exclusivamente que era una especie de matemática, ¿cierto?, necesaria de llevar para poder complementar y poder hacer de que la teoría de decisiones fuera un poco más fácil de poder comprender. Pero ya en 1994, con el cambio en el concepto de la teoría de juegos, en el ascenso, en ese ascenso dialéctico de la ciencia, resulta de que la teoría de juegos se incorpora como una parte matemática importante dentro de la teoría económica, transformándola me refiero a la economía, de ciencia social en ciencia exacta. Pero va más allá todavía, porque hay muchos premios Nobel científicos que los vamos a ir viendo hoy en la tarde, que resulta que llevan más allá la teoría de juegos y va formando una teoría que realmente es matemáticamente de fuerte base, y que, aparte de transformar en ciencia exacta la economía, también, o sea, da muchas pautas para resolver problemas estratégicos. Y hay muchos problemas estratégicos donde normalmente los ingenieros nos encontramos, los que estamos en el área de la administración, ustedes también están en el área de la administración, un poquito más allá, no solamente van a ser técnicos, sino que van a llegar un momento a ser también administradores. Y ahí tienen que tomar decisiones y tienen que conocer estos conceptos para tomar muy buenas decisiones. Hay ejemplos muy graves, ¿no?, que son actuales, como por ejemplo cómo tomar una mala decisión por parte de un exgobernante de enamorar a una señorita de 14 o 15 años sabiendo que en la ley es estupro. Entonces, sabiendo que está mal, sabiendo que está penado, toma esa decisión. Y al cabo de un tiempo, fíjense el gravísimo problema que le va a causar a este gobernante. Y así se van tomando decisiones a sabiendas de que no es una buena decisión, se toman malas decisiones. ¿Esto por qué? Porque nuestra mente está acostumbrada muchas veces a pensar de manera errónea. Por eso que la obra principal que se escribió en 1944
indica la teoría de juegos y el comportamiento económico, la forma de conducción del cerebro. Entonces, esto nos va a ayudar, aparte de conocer unas técnicas matemáticas que los vamos a estudiar en la semana que viene, ayuda a formar el cerebro. Evidentemente es una cosa muy simple, pero resulta que no pensamos como debería ser. Entonces, eso es lo que trato de decir, y si ustedes se fijan en la parte, en la pantalla que les estoy indicando, fíjense, ahí hay una serie de militares, ¿sí?, tomando decisiones estratégicas justamente en la Segunda Guerra, porque ahí se ha aplicado esta teoría de juegos para eliminar al competidor en las batallas aeronavales. Entonces, esto es lo que quería ver. Pero fundamentalmente, fíjense, ahí están al lado algunos juegos que nosotros conocemos, como es el ajedrez, como es el póker, como es ese otro juego que se juega así con unas tablitas, que no me acuerdo exactamente, y con los juegos que se hacen con las manos, paris o nonis, ¿no? Puede salir número impar o juego par, es un juego. Entonces, a partir de esta concepción de los juegos es de que se han empezado a elaborar esta teoría, de la teoría de juegos que estamos hablando. Dice, continúa siendo de objeto de estudio el comportamiento del pensamiento estructurado en la toma de decisiones. Y eso es lo que he tratado de inculcarles desde el principio de esta clase. Nuestra mente es bien desestructurada y poco a poco ustedes van estructurando su mente en pensamientos, ¿cierto? Y eso necesita incorporarse nuevos conocimientos y conocer las vías, los caminos para tomar decisiones. Una decisión, por ejemplo, podría ser cuál es el mejor sistema operativo para implementar en una empresa de producción. Ahí pueden haber varias alternativas, unas con algunos beneficios, otros sistemas operativos que tienen algunos problemas, y a sabienda de ese conjunto de conocimientos tenemos que tomar una decisión. Algunas veces se toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque a sabiendas de que va a estar mal, nos dejamos influir por hechos sentimentales, por hechos económicos, porque nos están pasando unos pesos más o porque nos ha sonreído la señorita que nos está vendiendo el producto. Cosas de ese tipo que no nos permiten analizar adecuadamente. Entonces, en el ámbito de la investigación operativa, esa teoría de juegos requiere un tratamiento muy especial porque es importante poder formar la mente de esa persona, del ingeniero de sistemas en este caso. Evidentemente, en la ciencia económica, reiteradamente, ha sentado los bases para que esta ciencia se convierta en exacta, ya no sea simplemente ciencia social. Ahora se tiene que indicar que la economía es una ciencia social y exacta gracias a la formulación de la teoría de juegos. Ustedes tienen en la fotografía un juego 2x2, ahí hay dos ardillas, es el jugador 1 donor y el recipient es el jugador 1, y tienen una matriz de pagos, ¿cierto? Por la toma de decisiones que se tengan que dar. Esa matriz ya está estructurada. De manera que para un primer inicio es suficiente que ustedes puedan comprender. Y al lado derecho, ustedes tienen una fotografía de la entrega de los premios Nobel. Esa es una ceremonia de entrega de los premios Nobel. Ahí le está entregando a Roth, a uno de los premios Nobel. Él es doctor en investigación de operaciones por parte del rey de Suecia. Y un poco más atrás, sentados en sus tronos, está la reina y una de las princesas de Suecia. Y alrededor, o sea, todo el equipo que estudia las formulaciones, la teoría, la ciencia que desarrollan estos geniales hombres que los vamos a desarrollar ahora.
Oh. Ahí tenemos en las fotografías a tres genialidades. En principio quiero comentarles de que vamos a empezar estudiando en la semana siguiente los juegos bipersonales de suma cero. Pero, y estos, evidentemente, varios científicos han logrado establecer ciertas rutinas para poder resolver estos juegos que los vamos a estudiar. Pero, ¿por qué se llaman de bipersonales de suma cero? Se llaman bipersonales porque juegan dos jugadores y al final van a ser dos jugadores. Pero en este caso de suma cero porque lo que gana un jugador pierde el otro. Y esa fue la concepción inicial de John von Neumann y Oscar Morgenstern. Pero casi inmediatamente de publicada su obra, inmediatamente surgieron otros intelectuales matemáticos que empezaron a desarrollar de otra manera en los metajuegos que denominan los matemáticos que les he comentado. Y estos tres que están ahí abajo son los que en 1994 recibieron el premio Nobel en Ciencias Económicas por sus aportes a la teoría de juegos. Aquí el juego ya no es bipersonal de suma cero, aunque mucho más antes fue. Les han dado el premio Nobel por los aportes que hicieron a la ciencia, como en el caso de, por ejemplo, de John Nash. Él ya en 1947 ya hizo críticas y nuevas implementaciones de la teoría de juegos, igual que John Harsanyi o Reinhard Selten, pero ahí se los voy a presentar. El objetivo de esta clase, distinguidos estudiantes, es de que ustedes entiendan y comprendan de que esta teoría de juegos es el resultado del trabajo de matemáticos, economistas y de otros científicos que los vamos a ver, son contemporáneos, y los vamos a ir estudiando poco a poco. Entonces, como este es un libro que lo estoy escribiendo ahora, por eso que dice acá, en este primer capítulo del libro, no profundiza precisamente en la extensión de las investigaciones de los laureados Nobel, sobre todo por el sesgo económico que no corresponde a un curso semestral de la asignatura, pero se cumple con la presentación ejemplificada de casos que permiten obtener una adecuada destreza en su aplicación. ¿Qué trato de decir con esto? Que este capítulo de la teoría de juegos lo estoy adecuando a un curso de investigación operativa como el nuestro. No voy a hacer una profundización porque tendría que escribir un libro específicamente de teoría de juegos. Aquí nada más hasta el momento ya tengo como 55 hojas y no he llegado ni a la mitad de lo que es todos los avances en la teoría de juegos. Entonces estoy empezando a descartar, a poner lo más elemental, lo más comprensible posible para no ingresar a enmarañarnos con esta profunda teoría que corresponde sobre todo a los economistas. En nuestro caso, desde el punto de vista de la investigación de operaciones, pues vamos a analizar estas anotaciones en el campo científico. Denomino así, desarrollo y estado del arte. Vamos a ver, fíjense, dice que hay evidencias arqueológicas, y ahí está el de la mano derecha, es una evidencia arqueológica porque es Nefertari, es una princesa, ¿sí?, de Egipto, que está en un juego, fíjense, ya jugaban también, o sea, todas las civilizaciones han jugado como una manera de recreación, como una manera de resolver algún tipo de problemas. Y sobre la base de esto es de que los científicos, los matemáticos del siglo XIX, XVII, se han preguntado cómo podríamos determinar las estrategias que se deben seguir para poder ganar siempre el juego. Entonces ahí ven ustedes en el cuadro de la izquierda, ahí están jugando los romanos también. Los romanos también jugaban, ¿cierto? No se olviden que el manto de Cristo se lo han jugado a los dados, los soldados romanos. Entonces, es un ejemplo ya concreto, irreversible, de que en todas las civilizaciones han jugado.
hayan sido de del extremo oriente, de la China, Japón, de Medio Oriente y también en Occidente. Y se supone que el ajedrez ha sido inventado en el norte de África, ¿no? Entonces ahí más o menos vemos, pero la pregunta de los matemáticos es cómo poder establecer una rutina, un modelo matemático, de tal manera que nos indiquen el camino siempre a la victoria, ¿no? Entonces, a partir de esto es que sale la idea y empiezan a crearse la teoría de juegos. En el campo de la economía, entonces, hay algunos fenómenos que son muy interesantes. Durante la Edad Media no había mucho dinero, ¿no? El dinero, la plata, el oro, etcétera, eran metales muy cotizados y sobre todo eran, eh, ¿cómo podríamos indicar? Acaudalados o reservados. La, Pocas personas ricas guardaban las monedas de oro y guardaban las monedas de plata como sus caudales, su riqueza. No circulaba moneda. No se olviden que una vez que cayó el Imperio Romano ya no circulaba moneda. Entonces, la forma de poder transar era a través del trueque. Yo te doy 2 gallinas, tú me das 24 huevos, o yo te doy una silla, tú me das una ventana o algo así. Entonces, sobre todo la economía del trueque prevaleció en Europa también hasta el siglo XV, ¿no? Hasta que llegaron los españoles a América, se encontraron con una riqueza fabulosa en Potosí y empezaron a fabricar las monedas de plata. En la fotografía de la mano izquierda, ustedes pueden ver unas macuquinas. Ahí, la macuquina es una moneda de plata que se acuñaba, ¿sí?, a fuerza de martillo. Como había mucha plata en ese cerro, entonces lograban extraer la plata y no podían llevar, como hoy en día pueden llevar ganga, ¿no? Más piedras, más tierra, etcétera. Tenían que llevar en lo posible plata. Lo que llevaban era la plata ya en moneda. Ahí está, fíjense, en una de las monedas se nota claramente el escudo de la ciudad de Potosí, en el otro el escudo de España, ¿no? Entonces cargaban en los galeones y esos galeones eran llevados a Europa. Y en Europa empezó a haber monedas de plata para el intercambio. Ya no se hacía el trueque, entonces ya se utilizaba la moneda de plata y las monedas de oro también que justamente salían de las colonias americanas de España. Y empezó a circular monedas en Europa y se creó lo que se denomina el mercantilismo. Ese mercantilismo es el que empezó, como su nombre mismo indica, a el comercio de las mercaderías, ¿no? Entonces, pero sobre la base de la moneda. Y cuando terminó esta etapa del mercantilismo, empezó la época del capitalismo. Es decir, empezaron a crear fábricas, los talleres se convirtieron en fábricas y hubo un gran avance en la economía. Y ahí se empezaron a presentar ya los problemas, ¿no?, de mercados, es decir, habían duopolios, oligopolios, etcétera, y ya se empezó a presentar la economía desde esa óptica. Tenían que establecer estrategias para poder sacar o para poder vender más. Los comerciantes y fabricantes, principalmente de Inglaterra, de Francia y de España, pero los españoles se quedaron muy atrás, ¿no? Ellos no desarrollaron su industria. Con el dinero que se mandaba de las colonias, ellos se la pasaban muy bonito en fiestas y los alemanes eran los que gozaban mejor del dinero que se mandaba de Potosí porque pasaba por España y se iba a Alemania y los más trabajadores, por supuesto, eran los ingleses, ¿no? Y ellos desarrollaron la industria y empezó a haber competencia con la industria y, por supuesto, como la industria era muy pobre en España, bueno, se quedaron ahí nomás y empezaron, pero ya en las empresas empezó a haber problemas en cuanto a competencia y aplicaciones de estrategia. Entonces, estos fueron los hechos
que inspiraron a los intelectuales matemáticos europeos del siglo XIX a poder interpretar y dar y conocer el comportamiento de los participantes en los mercados capitalistas. Entonces, esta es una historia que es la base de la teoría de juegos. En 1921 a 1927 hay un matemático que lo vamos a estudiar en teoría de decisiones, se llama Émile Borel, de la Escuela Normal Superior de París. Es un señor militar también que ha estado en varias batallas, etcétera, etcétera. Y se ha dedicado a hacer los primeros ensayos sobre la teoría de juegos. Y si ustedes, este señor tiene mucho que ver con la teoría de probabilidad, ¿sí? Con la teoría de probabilidades que nosotros estudiamos en otra asignatura. Pero él es el primero que formaliza la información de un juego mediante una tabla que denominó forma normal, y esa forma normal es la que utilizamos hasta hoy en día. Es decir, se refiere básicamente a la matriz de pagos. Él le llamó ya en esa época forma normal. Parece que hay alguien que está queriendo entrar, ¿no? Son 30 participantes, dice. 31 participantes, abierto para que puedan ingresar. No estoy... bueno, seguiremos. Entonces, ahí tienen ustedes una fotografía de Émile Borel. Quiero que lo conozcan y quiero que conozcan además a la serie de científicos que han hecho los aportes para el desarrollo de la teoría de juegos, que es lo que me está importando hoy en la tarde. Voy a continuar. Espero que me estén escuchando bien, ¿verdad? No sé si podían retroalimentarme, por favor, y además ver si está el puntito de grabación funcionando en sus pantallas también. Cuidado que esté hablando al fósforo y no esté grabando, porque yo todavía no tengo la suficiente experiencia en el manejo del Zoom. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está grabando? Sí, ingeniero, está grabando. Sin mayor problema, ¿no? Sí, todo normal. Ok, muy bien. Continúo entonces. He tenido el cuidado de introducir en esta parte a la fotografía de John Foy Neumann cuando era jovencito. John Foy Neumann es uno de los matemáticos contemporáneos más grandes, el matemático más grande del siglo XXI. Parece que esta reunión se va a terminar en 10 minutos. Entonces, vamos a... 20 personas han accedido a esta sala de espera, dice. Vamos a ver la sala de espera. Hay varios en la sala. Admitir a toditos los vamos a admitir. Ahí están entrando ya. Ya están. Ya están. Están entrando todos. Muy bien. John Foy Neumann, inicialmente, bueno, John Foy Neumann era húngaro, ¿sí? Y además de padres judíos. Su padre era un banquero. De ahí viene hizo algunas mejoras en la economía del imperio austrohúngaro, y por ese motivo recibió el denominativo de von, ¿sí? Por eso pues su apellido es von Neumann. Pero él estudió en la Universidad de Gotinga en Alemania. Esta Universidad de Gotinga a principios del siglo XX era una de las más famosas y ha dado científicos de extraordinaria importancia, sobre todo en el campo de las matemáticas. Pero fíjense, Alemania, y estamos hablando de la época de los 20, 25, 30, y como subió al poder Adolfo Hitler, y él era judío, si no se escapaba a los Estados Unidos, lo hubiese terminado hecho jabón. Ustedes ya saben dónde. Así que se fue a los Estados Unidos de América y trabajó con Oscar Morgenstern,
que era el nieto del emperador de Alemania. Él así indicaba, pero también tuvo que escaparse porque también su origen era judío. Entonces desarrollaron su trabajo en Alemania, en Estados Unidos. Pero fíjense, ya en 1928 ya publicó en la Universidad de Gotinga su primera teoría. Dice, hace una teoría de juegos en la sociedad. Zur Theorie der Gesellschaftsspiele, en alemán es el nombre de su obra. Entonces ahí reconozcanlo porque aquí está jovencito, ¿no? Era un genio matemático, genio matemático. Bueno, en realidad casi todos estos señores que los vamos a ver ahora son genialidades de las matemáticas. Ese es el edificio de la Universidad de Gotinga, actualmente. Pero el punto de inflexión para la creación de la teoría de juegos, ¿sí?, es en 1944. Ahora fíjense la fotografía anterior con John Foy Neumann, pero ya en 1950. Y es parecido, ¿verdad? Un poquito más viejo. Y el señor de la derecha es Oscar Morgenstern, y este libro que han editado ellos dice Theory of Games and Economic Behavior, de John Foy Neumann y Oscar Morgenstern. Son las personas que le han dado el impulso a la formalización de la teoría de juegos en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ahí dice que el Oscar Morgenstern era nieto del Kaiser Guillermo II, ambos refugiados por la hostilidad del nacionalsocialismo alemán en la Europa de la década de los 30. El libro publicado se denomina Theory of Games and Economic Behavior, lo que les estoy indicando. Y ellos han publicado, han analizado la teoría de juegos sobre juegos bipersonales de suma cero. Pero de todos modos es un buen inicio. Estamos con 5 minutos adelante. Ahí están los atrasaditos en la clase. Pero no se hagan mayor problema porque esto se los estoy grabando justamente para posteriormente enviarles a su WhatsApp, como en forma de película. El libro publicado se denomina Theory of Games and Economic Behavior, o sea, cuyo objetivo fue bastante ambicioso: dotar a la ciencia económica de un instrumento para convertirla en ciencia exacta, y su propósito al cabo de los años se ha logrado. Este libro plantea los juegos desde dos ópticas. La primera es el tratamiento estratégico no cooperativo. Por eso se llama lo que gana uno, pierde el otro, por eso que no es cooperativo. Y que los jugadores pueden o no hacer durante el juego y después buscar para cada jugador una estrategia óptima. Entonces, simplemente en el planteamiento inicial no necesitamos ver, simplemente observar nada más. Tenemos dos gasolineras que venden. El uno puede ser precio alto o precio bajo, la gasolinera 1 a precio alto, precio bajo. Y ambos ganan, si pueden ganar, si ambos venden a precio alto, ganan cero, no ganan nada, porque la gente se va a ir a otro lado. Pero si la gasolinera 1 vende a precio alto y la gasolinera, la 2 a un precio alto y la gasolinera 1 a un precio bajo, entonces la gasolinera 1 si pierde menos 2 y la gasolinera 1 gana más 2. Entonces, lo que pierde uno, gana el otro. Entonces, por eso que se llama juego bipersonal de suma cero. Lo que gana uno, pierde el otro. Y los conceptos que se utilizan acá para resolver inicialmente se denomina el concepto max-min o el concepto minimax. Entonces, si ustedes se fijan, por el lado de la gasolinera 1, que son los azules, encontramos los mínimos valores. De la primera fila, entre 0 y 2, el menor valor es 0. De la segunda, la segunda fila,
de los valores azules entre 0 y menos 2, el menor valor es 2. Y por columna hacemos lo propio, pero ahora encontramos los máximos, porque el concepto es max-min y por fila el concepto perdón, aquí es minimax y aquí es max-min. Hacemos lo propio, encontramos los máximos entre 0 y más 2. En la segunda columna, entre menos 2 y 0, 0. Entonces ahora empezamos a leer el minimax, pero de derecha a izquierda. Hemos encontrado los máximos y de ellos vamos a determinar el mínimo. Y el mínimo valor es 0. Y por el lado del concepto max-min, el concepto max-min es, empezamos encontrando los mínimos valores y de estos dos encontramos el mayor valor, que es 0. Entonces, estos son los conceptos que utilizaron los que iniciaron este concepto de teoría de juegos en su concepción más simple, sin utilizar mucha matemática, porque detrás de esto hay bastante matemática, les comento, pero este no es un curso de matemáticas para introducirnos en ese tipo de piscina. A ver, vamos a ver aquí. ¿Quieren que les agregue todavía? Vamos a agregarles. Hay varios. A ver, que esperen nomás ya. Por tardoncitos. Antes de continuar con esto, fíjense, la teoría de juegos fue aplicada. Como los secretos militares no se comunican, uno de los pocos secretos que se han podido comunicar al campo académico fue la utilización del juego de estrategia por este general que es George Kenney. Y se supo de la aplicación de la teoría de juegos porque este general ha escrito un libro en el que hace la confidencia de cómo se aplicó la teoría de juegos en la batalla aeronaval del mar de Bismarck en febrero de 1943, cuando él era comandante de las fuerzas aliadas en el Pacífico Sur durante la guerra con el Japón. Y ahí ven ustedes la zona. Si ustedes ingresan a ver exactamente la estrategia que se tomaron en cuenta, es decir, evidentemente hay una aplicación de teoría de juegos y en su aplicación, lograron ganar esta batalla en el mar de Bismarck. A la hora que van entrando nos perjudican, ¿no? Pero bueno, sigamos.